Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Es una historia, en lo personal me gusta, muy interesante. Si lo tienes, puedes decir amén. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. La palabra del Señor dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo he titulado a este mensaje: extendió la mano y le tocó. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos un toque de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos que la mano de Dios sea extendida y nos toque y nos transforme y nos llene de su presencia? Amén. ¿Cuántos necesitamos ese toque en nuestro hombro diciéndonos: aquí estoy? La Biblia nos habla de algunos personajes que fueron tocados por el Señor. Por ejemplo, Jacob, cuando luchaba con el varón de Dios, y dice la palabra que al ver que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó su muslo y el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y cuando amaneció, cuando rayaba el alba, cuando salía el sol, dice que Jacob caminaba diferente porque había sido tocado por Dios. O como Jeremías, cuando él dijo: Señor, soy niño para llevar esta palabra, y el Señor le dijo, el Señor extendió su mano y tocó su boca y le dijo: he aquí, yo pongo mis palabras sobre tu boca. O en el Nuevo Testamento vemos infinidad de veces que el Señor se acercó a la gente y fue tocada por él, fue transformada, como aquellos ciegos que recobraron su vista, o como la suegra de Pedro cuando fue tocada para ser sanada de la fiebre, o el sordomudo aquel que el Señor le metió sus dedos en la oreja, escupió en tierra y le dijo: Efrata, que quiere decir sea abierto. Pero en el caso de este hombre leproso fue un poco diferente. Hubo algo distinto ahí que pasaba, que Jesús lo tocó de una manera diferente. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre leproso para que Jesús fuese movido a misericordia? Jesús extendió su mano y le tocó, primero, porque el leproso reconoció su condición. Dice la Biblia, un hombre enfermo de lepra, era leproso. Este hombre, según la palabra, dice que toda persona que tenía lepra era considerada inmunda, era alejada de la sociedad, era apartada del vínculo familiar tal vez, y era puesto lejos para que nadie tuviese contacto, porque en ese entonces la lepra era una enfermedad infecciosa, era una enfermedad que históricamente incurable, mutilante y en ocasiones vergonzosa. Así que tenía que vivir lejos del hogar, lejos de aquellos que amaba. No podían tocar. Pero este hombre, al acercarse a Jesús, al tener la necesidad de ser tocado por el Maestro, él tuvo que reconocer su condición. Él tuvo que reconocer delante de Dios que no estaba en las mejores condiciones. Él tuvo que reconocer que su lepra lo apartaba. Muchas veces, muchos de nosotros queremos ser tocados por Dios. Queremos que Dios nos llene de su presencia. Queremos que Dios toque de una manera sobrenatural nuestras vidas. Pero antes de esto, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Tenemos que reconocer que necesitamos de su toque.
A veces, tal vez creemos que somos autosuficientes. A veces creemos que lo que hacemos está bien cuando realmente no está bien. Y tenemos que reconocer también nuestras faltas delante de Dios. Y tenemos que decirle: Señor, yo necesito que tú me toques. Yo necesito que tú vengas a mi vida y la transformes y quites todo lo que no sirve y pongas algo diferente. Y quiero que quites un corazón de piedra y pongas un corazón sensible al tuyo. Tenemos que reconocer nuestra condición, hermanos, delante de Dios. Y más que reconocer nuestra condición, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando hemos salido a evangelizar y que hemos ido a algunos lugares y queremos hablar con la gente pone una barrera. Dice: yo no necesito a Dios. Yo no necesito de ese Dios que tú predicas. Pero hay gente que está necesitada de Dios. Hay gente que cuando te escucha abre su corazón y dice: yo necesito ese Dios. Yo necesito que me toque ese Dios maravilloso. Hermano, tenemos que reconocer delante de Dios su necesidad. Aquellas personas que tenían lepra necesitaban un toque, tal vez de un familiar, de un amigo. Tal vez querían sentir esa cercanía que por mucho tiempo se habían alejado de ello. Hay un diccionario evangélico que lo escribe Masterman, y él dice que ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tantos años y a una vida tan repulsiva como la lepra. Y a veces el pecado nos ha reducido a ese nivel. A veces el pecado ha hecho que nos separemos de nuestros seres amados. Nos ha envuelto en la vergüenza, nos ha envuelto en la enfermedad, en la muerte. Aquellas personas que tenían lepra estaban expuestas a esto, a la humillación, a la vergüenza, a una larga vida en enfermedad y a una muerte muy, muy lenta. Aquellos que eran leprosos, si no mencionaban cuando iban entrando al pueblo que tenían lepra, eran apedreados. Pero este hombre, yo no sé cómo fue que este hombre se acercó delante de Jesús. Lo único que sé es que cuando él estaba delante de él reconoció su condición delante de Jesús. Señor, soy leproso. Un hombre leproso vino a él. Pero también Jesús extendió su mano y lo tocó, porque este hombre, el leproso, tomó una decisión. Dice en el mismo versículo primero: vino a Jesús, ¿cómo? Rogándole. Él tomó una decisión y su decisión era ir a Jesús. Él podía no acercarse a él. Él podía decir: bueno, esa era una buena oportunidad y yo no me acerco. Pero él tuvo que tomar una decisión de acercarse al maestro o simplemente quedarse viendo. De acercarse a la presencia del divino maestro o solamente verlo de lejos. Recuerda que él tenía lepra y era una decisión muy difícil, porque si él no entraba diciendo: soy leproso, entonces podrían apedrearlo, podrían sacarlo de la ciudad nuevamente. Así que era una decisión difícil. Así que él tomó la decisión y de acercarse delante del maestro. Pero dice la palabra: vino a Jesús rogándole. La palabra rogar habla de que él buscaba consuelo del maestro. Y qué mejor que acercarse al Dios de toda consolación. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, versículo 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando este hombre llegó delante de Dios y le rogaba:
no le pidió, no le dijo Señor. Él le rogaba como si fuese la última oportunidad que tuviera. Rogaba como si ese fuese el último día en el cual estaría sobre la tierra. Él le decía, Señor, yo te ruego que me toques. Yo te ruego que hagas algo conmigo. Ya no aguanto la situación, ya no aguanto mi vida, ya no aguanto las circunstancias en las que vivo. Yo necesito que hagas algo. Por eso Él tuvo que tomar la decisión, como muchos de nosotros hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios. Amén. Hemos tomado la decisión de acercarnos al Maestro y decirle, Señor, restáuranos, cámbianos, transfórmanos. Necesitamos, hermanos, ser consolados y confortados por Jesús. Amén. Si queremos que Dios nos toque, tenemos que reconocer, sí, nuestra condición, nuestra necesidad, pero también tenemos que tomar la decisión de ir delante de Él y decirle, Señor, yo necesito que me toques, que me cambies. El leproso vino a Jesús porque estaba convencido de que Él podía sanarlo. Él había escuchado ya del Maestro, había escuchado de los muchos milagros que Jesús había hecho, había escuchado de cómo el Maestro extendía sus manos y sanaba, de cómo hacía milagros tal vez un poco diferentes a lo que muchos estaban acostumbrados. La fama de Jesús se había extendido por todas partes y él sabía que Jesús era un hombre, no solamente hombre, sino también Dios, que hacía milagros, que transformaba vidas. Y él dijo, yo sé que Él puede sanarme. Yo sé que Él puede. Como la mujer de flujo de sangre que estaba inmunda por su condición, ella sabía que Jesús podía sanarlo. Por eso va detrás y toca el manto de su vestido. Y dice la Biblia, el poder y virtud salen del Maestro. Pero ella sabía que podía Jesús hacerlo. También como Jairo, el principal de la sinagoga, cuando fue a Jesús pidiéndole por su hija, él sabía que Jesús podía hacerlo. O como la mujer sirofenicia que clamaba pidiéndole sanidad por su hija atormentada, ella sabía que podía sanarlo. Así este hombre leproso, él sabía que Jesús podía sanarlo. Y nosotros tenemos que creer que Jesús puede hacerlo. Cuando nos acercamos a Él, debemos de acercarnos confiando que Él va a tocarnos, que Él va a sanarnos, que Él va a limpiarnos, que Él va a restaurarnos. Pero me llama la atención porque Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero Él no sabía si Jesús quería hacerlo. Él dijo, yo sé que Jesús puede, pero soy leproso. No sé si Él quiera sanar. Pero dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hermanos, tomemos la decisión de acercarnos con fe. Amén. Sabemos que Él puede hacerlo, pero también creamos que Él lo quiere hacer también para nosotros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él nos ha atado con cuerdas de amor hacia Él. Él siempre ha puesto lo mejor delante de nosotros, porque Él no solamente puede, sino Él quiere hacerlo. Por eso es necesario reconocer nuestra condición. Y también es necesario tomar una decisión, la decisión de ir delante de Él. ¿Qué decisión tomaremos hoy, hermanos? ¿Seremos humildes? ¿Reconoceremos nuestra necesidad de Dios? ¿O seremos arrogantes y diremos, no necesito de Él, yo estoy bien? Yo así como estoy bien. Ni más ni menos. No, hermanos. Tomemos la decisión decirle, Señor, yo te necesito. Yo te necesito grandemente. Pero también Jesús, número 3,
Jesús extendió su mano y le tocó, porque el leproso mostró